considera que el trato a los personajes femeninos, como Circe y Calipso, en la película de Nolan, es, reduccionista, convirtiéndolas en meras terapeutas o tontas? Eh, sí, efectivamente, pero no sé si es solo la película de Nolan o toda la historia de la Odisea, pero efectivamente la, el- los personajes de mujeres no tienen un poder o la sabiduría que tenían en el libro. Ah, Um, eh, por ejemplo, Calipso es, efectivamente fue reducida fue a una especie de terapeuta o autoayuda o ah, casi su amante en la película. Y casi como una conspiradora de los dioses cuando que solo cuando es el tiempo correcto, el tiempo correcto de ser una amiga, una amiga verdadera a Odiseo. Y sí, fue un personaje un poco como una jefa de cárcel entre celadora, eh, celadora. los floros de Loto, Las flores de loto. las flores de loto y otra es un personaje que, sí, una mezcla de todos, pero no fue un personaje al fin verdadera simpática. Ah, eh, verdaderamente para, simpática. para mí simpática. Y, como un poco hipócrita, no lo sé. Pero Sí. el otro personaje que me que me sorprendida, Que me sorprendió fue Circe, me sorprendió, fue la bruja, Circe, Circe. Circe, Circe. Y porque en las imágenes de Circe en otras películas o libros es una bruja o casi una maga terrible de grande fuerza y de grande fuerza y que domina no solo la naturaleza, pero los personajes y cambia los personajes en porcos o otros animales. Pero en ese caso, Odiseo tenía casi sin problema, Odiseo casi sin problema un cambio de mentalidad, de mentalidades en Circa no tiene una carácter de confrontación contra Odiseo, como es, oh, ok, fue mis errores Fue mi y todo, error, y fue mi mi error. error. Y efectivamente, casi un poco como sí, una tonta. Y otra personaje fue una reina que no fue efectivamente una visión reduccionista, pero una visión falso de la reina de, oh, no me recuerdo su nombre, pero de pelo negro, negra, de pelo negro en la película, De pelo pero negro, de pelo negro. pelo negro, pero en la historia no es posible que la mujer tenía pelo negro y muchos comentadores dijan, oh, es solo
truco para Un truco. para mantener la vista de Hollywood hoy en día, pero es Sí, una otra discusión. Y también la vista de, Penélope, para la mí, imagen de la Penélope. imagen, la imagen de Penélope, para mí, no fue totalmente una imagen de mujer en control, de una mujer totalmente fuerte. Sí, tenía su escenario de tear y de destellar, eso es efectivamente en la historia, pero al fin, um, para mí fue un poco una mezcla de fuerza no, y de incertidumbre, pero eventualmente es la verdad. Pero efectivamente, Calypso y Circe fue los dos que no es no es como en la historia. Como en la historia original. Ok, ok, Ujú, muy ujú. bien. El ensayista insinúa que Nolan modificó la esencia de la obra original con el objetivo de ganar Ah, estatuillas de Hollywood mm. y recaudar millones. ¿Hasta qué punto crees que el cine comercial sacrifica la profundidad por el espectáculo, Bernard? Efectivamente, un punto fue no sé, efectivamente, hoy en día es casi un código que, que es obligatorio para un película, la inclusión y la diversidad de los actores. Pero en el caso de Nolan es un poco complicado. El película tenía un tiempo de 3 horas, y es una imagen um, más occidental de la Odisea, pero creo que en ese caso, no sé si Nolan tenía solo la idea de ganar estatuillas, pero Estatuillas. estatuillas, pero creo que efectivamente Nolan um, Nolan Decidió. decidió de crear su propia imagen de Odiseo, y la creación de su propia imagen de la Odiseo es eventualmente todo que necesito para ganar un Oscar, pero no sé si cada vez en la cabeza de una persona, de un producente, ¿De un productor? productor como Nolan, si es solo el Oscar o al fin es el dinero. Eh, y que no fue, es un otro problema en el mundo desde la periodo de COVID, es que de crear una película que tiene éxito es más difícil. Sí. Eh, Muchas películas son flops, son fracasos, y no, y creo que es en todo el mundo.
es una crisis en el mundo del cinema. Sí, eh, es, es en un periodo de crisis. No solo la pantalla, la grande pantalla, pero en la creación de nuevas ideas, de ideas nuevas. Y, muchas películas hoy en día um, son una película que existe y solo uno o dos otras remakes, no sé cómo se dice. pues sí, Una bueno, nosotros en México utilizamos la misma palabra remake, remake, una película, que es una versión diversa de otra película una anterior. versión diversa y es claro que necesito uno o dos puntos nuevos, pero al fin toda la gente conocen la historia y Así sí, es. es... mm, Correcto, muy bien. Y mm. Odiseo no regresa a Ítaca solo por la gloria, sino porque descubre una forma superior de gloria. ¿Cómo define el autor esta nueva gloria vinculada a conservar la vida y poder contarlo? Ah, es un poco la historia de la tragedia griega, de la superior gloria, ¿no? La superior gloria eh, es la historia de um, todas las películas de tipo clásica o de como como las obras griegas o el Señor Señor de De los Anillos, anillos, son la historia de la gloria y del futuro de cantates, de canciones sobre el héroe. sí, Pero en ese caso fue un poco la historia de que su superior para Odiseo, la superior gloria fue de no solo de sobrevivir, pero de regresar a su país y a su Ítaca y de preservar la comunidad. Creo que es claro que Odiseo, Odiseo sabe que los pretendientes son en el castel, están en el castillo. están en el castillo y Odiseo sabe que es importante no solo para Ítaca, pero importante para Penélope y Telemaco que, que él regresa a Ítaca. Sí. Y la superior gloria en ese caso es efectivamente de conservar su vida eh, por, por un caso más grande. Sí, Eh, es correcto. Muy bien. En el análisis, Odiseo representa la conciencia de México. ¿Cómo se hila esta conciencia a través de eventos históricos como la lucha indígena, la revolución y Tlatelolco? ah, esa pregunta es una pregunta interesante porque la, la conciencia de México en la vista de moneda, no, monedero. Sí, Um, existe en, ¿cómo se llama la palabra? Hitos, creo. En hitos. Sí, hitos, hitos. uh, y en hitos,
y que cada hito es una lucha, que es una progresión a la Itaca ideal, a la conciencia de México ideal, la lucha anticolonial o indígena, la revolución mexicana. Y para mí fue interesante porque leí sobre ¿cómo se llama? La Es la lucha pregunta. indígena, la revolución Sí, la y revolución de Tlatelolco. Tlatelolco. Y Tlatelolco es un poco el Tiananmen de México. Y fue en el año 1968, un año de revolución en todo el mundo. Y creo que en ese caso es una situación que la conciencia fue de una parte a su más alto y a la otra parte de su más bajo. Sí, Y la conciencia de México a lo largo de la historia es de no olvidar el pasado. Fue una discusión el otro día sobre la importancia de personajes como Dussel, o Enrique Dussel. Sí, Enrique Dussel y otros personajes. Y eh, es también la, es también la conciencia o el desafío de un programa de sociedad que existe en partidos, creo, como Morena, su programa 4T, pero es difícil de decir que toda la conciencia es en un partido, porque un partido es solo una parte de la población. que toda la Otra, conciencia o- está en un solo partido. sí, y al fin, otros partidos de México um, tienen deseos y tienen deseos que no son malos, pero es difícil porque la conciencia es una parte del cuerpo y un partido es solo una parte pequeña de un cuerpo como México. Y sí, pero una pregunta para mí fue efectivamente que casi cada país tiene un evento como como el evento de Tlatelolco. Eh, eh, Tiananmen en China o en Suiza, leí una vez que en una demostración de estudiantes fue un poco como ese caso, el militar o el ejército matan estudiantes y efectivamente existe en cada país un momento llave que la población que la población dije, oh, no, no es posible de mantener ese tipo de acción contra nuestro propio pueblo. Sí, así es. Sí. Muy bien, también. Mm. Ok. El- Cuando los héroes muertos regresan del Hades, le advierten a Odiseo que la gloria es una porquería. ¿Qué crítica al militarismo o al sacrificio ciego esconde este mensaje, Bernard? Ah, sí, sí, eso fue el momento en la película. Al fin fue muy difícil porque los jefes, los
generales del ejército dijeron que es Preferible. preferible, preferible ser una, un persona, un albañil o más pobre de la tierra que el rey de todos, de todos los muertos. Y fue en gran discusión que fue de que es el hilo en todo la odiseo de Nolan y eventualmente la análisis de Nolan, de Monadero, que sobre sobrevivir, sobre gloria de la muerte y de la conciencia de los la conciencia de una país y de definir o de describir si vale la pena, si vale la pena de que miles y 10 miles o más morirán por un evento de gloria. Así es. Mm. Sí. Uy, muy bien. ¿Qué opinión te merece la declaración citada de Donald Trump en la que se considera más grande que Gengis Khan, Alejandro Magno o Atila? Uh, es para mí gracioso porque conoce entre caminos el personaje. Conozco, entre comillas. Conozco el personaje de Trump desde no solo mi infancia, pero como, como promotor, Promotor promotor de inmobiliaria, inmobiliario, de personaje a la televisión, y todos sus exclamaciones y sus palabras más grandes que la realidad. no, Y efectivamente, para mí no es una sorpresa porque es ese tipo de exclamación de trumpismo es para mí casi normal. Pero hoy en día Trump no es un hombre de una empresa, es el presidente de Estados Unidos. sí, Y creo que Trump no ha um, Trump hoy es el mismo, pero su manera como presidente de decir ese tipo de palabra es efectivamente grosero. Es una... eh, y al fin es claro que es una... Creo que es un parte de la patología de Trump, de su, ¿cómo decir? Casi ego, un su ego, narcisidad y narcisismo. narcisismo. El narcisismo es no solo el problema de Trump, pero en ese caso no, yo no soy presidente de Estados Unidos, pero mi opinión es que Trump del año 1960 y Trump hoy es efectivamente el mismo Trump, pero en grande diferencia. Hoy él es presidente de Estados Unidos. Es correcto, Y, así es. es claro que hoy
desde nuestro última eh, nuestro último discusión, uh, existe muchos problemas entre Trump y sus vecinos. Sí. Y, Sí, okey. ok. El autor establece un contraste entre las guerras de la antigüedad, donde los guerreros mataban a decenas, y los conflictos actuales. ¿Qué impacto ético tiene la mecanización de la muerte en la política moderna? Sí, es un problema ah, problema de poder. Al fin, dos ejércitos que pelean fue hombre a hombre. Y la, la posibilidades de la, la glorificación de la muerte fue que la muerte viene de un combate, de una guerra, pero una guerra personal, una combate una personal. Pero hoy la deshumaniza del acto de matar. Es claro que un drone, un eh, Un comete, cohete. cohete es otro. Una cohete eh, o una drona inteligente es totalmente otro, es una máquina que mata las personas. Y es totalmente otro y al fin la, la violencia de matar con una drona o cohete es el problema es de las que un cohete mata no solo los personajes del ejército, pero eventualmente en una ciudad y los civiles, ¿no? Los A los civiles, civiles también, a los civiles a los también. civiles también. Sí, Y creo que es también cree una inigualdad de percepción. Por ejemplo, en el caso hoy en día, en el caso de la guerra de Irán-Estados Unidos, la, la, la decisión o la no decisión de Trump de, de enviar, de enviar su ejército, los hombres de su ejército en el terreno de Irán, en el es terreno de Irán. el terreno de Irán, es efectivamente un ejemplo que la guerra sería una guerra hombre contra hombre. Es totalmente una otra vista de poder Sí, en ese caso. Y al fin, la mecanización de la muerte, ¿no? Es la mecanización de la muerte en nuestra política moderna es una deshumanización de... La guerra no es humana, pero es casi una deshumanización de la muerte en los conflictos. sí, Mm, así mm, es. El oráculo de Delfos predicaba de nada en demasía. sí. Teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, ¿de qué formas crees que el mundo se está llenando de desmesura? Oh, no. La desmesura. El momento creo que es una desmesura en cada conflicto.
es difícil porque cada conflicto es una, un tipo de, ah, eh, por ejemplo, en Irán, de decir, problemas nucleares, o en el Ucrania de de la historia, de utilizar la historia de la grande Unión Soviética u otra. La demesura es al fin una manera de decir, nuestra sociedad hoy, nuestra sociedad hoy es Nuestra sociedad hoy. nuestra sociedad de hoy es mejor y superior a ti y al fin nuestro poder es superior y mejor a ti y es una tipo de chantaje, no sé si es de chantaje, de utilizar la superioridad de la técnica, la superioridad de militar, y que al fin es una explotación del otro. Y, y del otro, y un otro tipo de explotación que se esconde en las guerras Que se esconde en las que guerras. se esconde en las guerras es la explotación de los recursos, por De ejemplo, los recursos. los recursos, los tierras raras Las tierras uh, raras. y otras. Al fin es una, casi una pregunta de poder global. Mm. Así, así es. A partir del concepto de los líderes con pocos escrúpulos que solo ven el reflejo de su gloria, ¿cómo distinguirías a un estadista legítimo de un demagogo narcisista? Ay, ay, ay. Um, Al fin es una relación de poder y existe el poder legítimo y el poder narcisista, ¿Narcisista? narcisista. eh, y el poder legítimo viene de una responsabilidad hasta la comunidad, de una responsabilidad hasta el mundo de sus países. El poder demagogo, narcisista, es al fin una validación personal, un engrandecimiento del personaje, um, un poder um, un poder legítimo tenía una conciencia ¿De y, límites? de límites y un poder narcisista ignora todas sus restricciones morales y otras. Que ignora Uh, todas las restricciones, que al ignora. fin, al fin una tiene un vista de la colectividad, todo que trata a la colectividad y el otro uh, es igual. Sacrificar no es un problema. Y, creo que sí, sí, más o menos. Sí. Y precisamente esto tiene relación con la siguiente pregunta. El autor parece advertir contra la constante búsqueda de mártires en la política,
¿Por qué consideras que sacrificar la vida por una causa ha perdido el sentido heroico clásico en favor de la supervivencia? Ah, al fin es el pregunta de supervivencia colectiva y versus el martírico, heroica y otra. Y El martirio la heroico, sí. O martirio, los mártires, sí, así es. mártires, sí. Es casi una vista de sociedad, ¿no? Hoy en día la búsqueda de mártires es, es un poco una pregunta, una cuestión de la política moderna, porque el mártir es una, casi hoy en día, un concepto de la política antigua o de la o el momento del político islamista, del martirio, pero en la construcción de la vida democrática, el martirio es más una supervivencia colectiva, es un poco en otra manera de ver la colectividad. En un caso es, en un caso es extra, es difícil de decir correctamente. En la supervivencia en una sociedad es más importante que de la colectividad y en otra es de su manera de vivir o del pasado. Por ejemplo, en el caso del Estado Islámico, ¿qué es Islámico. importante? Islámico, ¿qué es importante? Es los reglos de la religión, del Corán y otro. No es un Estado laico. Y en ese caso, el martirio es efectivamente heroico porque es una parte no solo de la vida de todos los días, pero es una parte de la vida en el futuro, en el cielo, otra. Y la supervivencia colectiva es efectivamente más importante en una sociedad laico, por Laica, ejemplo, en una sociedad laica. laica, una sociedad laica, porque al fin en una sociedad laica es la vida comunidad y la vida eh, que la población vive hoy La vida y comunitaria. la vida comunitaria. Sí, No así sé, no es. es una respuesta totalmente correcta, pero es una pregunta difícil. Sí, sí. Si tuvieras que explicar el mensaje central de este video a alguien que no conoce la política mexicana ni la Odisea, ¿cómo resumirías la tesis del señor Juan Carlos Monedero? Ay, 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 no soy mexicano, pero el ensayo de Monedero utiliza las figuras de la Odisea para, para describir la política mexicana y mundial, y él utiliza la, la, mm, la soberbia política de los
múltiples potencias por ejemplo, fui Polifemo, al principio los pretendientes, y utilizar también para la comparación con México un tipo de resistencia paciente del pueblo, Penélope, Odiseo, y también fue la, la grande vista de, de personajes como Homero, que es AMLO, y Telemarco, que es Scheinbaum, en ese, que tiene fuerza, pero también una impaciencia de trabajar y que todo avanza. Y al fin, en su imagen, es que el futuro de México es un futuro de la grande Ítaca, de una Ítaca, un país de justicia social y de así, y de recuperar de recuperar la memoria histórica. Eso fue más importante en su vista. Sí, así es. Mm. Y tras analizar todas estas metáforas, ¿consideras que usar mitos clásicos griegos es una herramienta útil y vigente para explicar los complejos procesos sociopolíticos de América Latina en el siglo XXI? Sí, en parte, porque la comparación es posible porque utilizar los mitos griegos es una herramienta útil porque los mitos griegos son, son mitos que son conocidos, conocidos de casi todos los personajes intelectuales o no. Y la discusión es interesante porque creé un debate, una manera de discutir que no es directamente de una contra el otro en el país. Y es es una manera de facilitar una comprensión de porque es una manera de utilizar um, alegorias de crear una manera de explicar, sí, de explicar cuando utilizo una alegoría. Es, Sí, es un tipo de de utilizar textos arcaicos en nuestro mundo de hoy. Sí. Mm, correcto, correcto. Muchas mm. felicidades, Bernard. Buen ejercicio. Sí, pero los preguntas fueron difíciles. Difíciles. Difícil.